identificar cuáles son nuestras zonas seguras, ¿ya? Las zonas seguras, obviamente, tienen que estar fuera de nuestro local, ¿de acuerdo? Fuera del, digamos, del proyecto que estamos diseñando. Obviamente no pueden quedar adentro porque no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tú evacúas tu casa, ¿no? Tu departamento o donde tú vives, cuando hay un sismo, ¿no? Tu zona segura está afuera, ¿no? No está adentro de tu casa, no está ni en tu sala, ni en tu hall, ¿no? Ni debajo de tu puerta, ¿no? De tu dormitorio, ¿no? Por eso que siempre, ¿no? Cuando hay estos simulacros, ¿no? Tenemos que salir hasta una zona donde no tengamos, digamos, riesgo de poder tener algún incidente o accidente por algún desprendimiento, derrumbe, ¿no? En el caso que fuera un terremoto, un movimiento sísmico o un temblor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo identificas, ¿no? ¿Cómo identificas los puntos o las zonas seguras, ¿no? Identificando cuáles son las salidas de tu proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los puntos por donde puedes salir de tu proyecto, por donde puedes evacuar? ¿Ok? Y en este caso, ¿no? Nuestro proyecto tiene dos puntos, ¿no? Que pueden ser, ¿no? O que deberían ser zonas seguras, ¿de acuerdo? Uno es el ingreso principal, ¿verdad? El ingreso principal también se constituye una salida, ¿no? ¿De acuerdo? Es más, en el uso cotidiano, ¿no? Y durante las operaciones normales, ¿no? En el funcionamiento normal del centro médico, vas a salir por el mismo lugar por donde has ingresado, ¿correcto? Sin embargo, nuestro local tiene adicionalmente un punto de salida de emergencia, ¿no? Que incluso nos lleva directamente a la vía pública, nos lleva directamente a la calle, ¿correcto? Entonces, eso de ahí hay que tenerlo en cuenta. Normalmente los puntos de emergencia, los puntos o las zonas seguras se ubican pasando el umbral del ingreso o salida, ¿no? O el umbral donde está la puerta, ¿no? 2 metros afuera, ¿de acuerdo? En el caso de que, por ejemplo, tengas un local que sea parte de un complejo más grande, ¿de acuerdo? Si es, por ejemplo, un local que es puerta a la calle, ¿no? La zona segura será saliendo, atravesando el umbral, llegas a la vía pública, ¿no? Y tal vez te ubicas, si estás frente a una calle, ¿no? En la calle, ¿no? En el medio de la vía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la zona, digamos, más segura entre tu local y el local del frente, ¿correcto? En el caso de estos locales comerciales que son parte de un complejo, que puede ser un centro comercial, puede ser un centro empresarial, puede ser una torre de oficinas, puede ser un edificio, ¿correcto? Lo que nos corresponde a nosotros como arquitectos es indicar la zona segura en la circulación del área común de este complejo, ¿no? O de esta edificación, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene la pregunta, pero profe, ¿qué pasa si esta circulación, ¿no? Que se encuentra en el área común, ¿no? De este centro comercial, ¿no? Sigue siendo una zona techada? ¿Eso se constituye una zona segura? Como les dije hace un rato, ¿no? La zona segura no puede ser una zona techada, ¿no?
porque la idea es que ante un evento sísmico, si fuera el caso, ¿no? Si hay algún incidente o un desprendimiento, no te caiga nada encima, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes, ¿no? Digamos, un local que está dentro de un complejo. Sin embargo, las zonas comunes, ¿no? Los pasadizos de ese centro comercial o los pasadizos de ese edificio no te pertenecen a ti, ¿correcto? No están dentro de tu jurisdicción, ¿ok? Pero tú, diseñando las rutas de evacuación, cumples, ¿no? Con llevar, ¿no? O con indicar por dónde es la ruta hacia a esta zona, digamos, a esta área común. Y le corresponde al edificio, a la administración del edificio, a la administración del centro empresarial o a la administración del centro comercial, diseñar las rutas de las zonas comunes que te lleven o bien hacia la vía pública o hacia algún estacionamiento que no tenga techo. Que en otras palabras se le dice área libre, ¿correcto? Entonces, para que ustedes lo tengan claro, cuando ustedes están dentro de un centro comercial o dentro de un complejo y formas parte de, ¿no? Digamos, lo que a ti te corresponde es indicar la ruta saliendo, ¿no? De tu local hasta la zona, digamos, más cercana del área común, ¿no? O un pasadizo, ¿no? O una zona de circulación del área común, ¿correcto? Por eso que si nosotros tenemos este local como ejemplo, ¿no? Y aquí está el hall de ascensores y acá está la escalera de evacuación. Fíjate, ¿ah? Mira, mi ingreso al local es este. Por lo tanto, mi salida, ¿no? También puede ser esta, ¿no? En este caso es ingreso y a la vez cumple la función de salida de emergencia, ¿correcto? Porque en este local no tengo otra salida, ¿ok? Entonces, yo llevo o indico mi ruta de emergencia, ¿no? Llevando o indicando cómo puedo llegar a este punto. Y este punto lo señalo como zona segura, para mí, ¿de acuerdo? Para mí, de este proyecto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso que cuando ustedes están transitando en un centro comercial o están en un pasadizo de un centro educativo como Toulouse, ¿no? Cada cierto tramo van a encontrar un cuadrito con la ruta de emergencia, ¿no? Indicando por dónde deben de circular, ¿no? Hasta que llegues a una zona segura, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, tú te encargas del local, ¿ok? Tú te encargas de llevarlos hasta esta zona y de esta zona el centro comercial se encarga de llevarte. Por eso que cuando tú ves estos planos de rutas de evacuación, cuando ves los planos de ruta de evacuación, ¿no? De digamos, los centros comerciales, ¿no? O los centros empresariales, tú no ves las rutas del interior, tú solamente ves las rutas de las zonas o de las áreas comunes del centro comercial, ¿de acuerdo? Esto de acá es, digamos, para uso interno, entre comillas, y esto de acá debe de estar publicado acá y en otras zonas de tu proyecto, ¿correcto? ¿Para qué? Para que todas las personas que estén, digamos, teniendo algún servicio o estén dentro de este local, tengan conocimiento de cómo llegar acá, ¿ok? Y una vez estando acá, afuera van a ver, ¿no?, los otros cuadritos que les va a decir, bueno, en este proyecto había una escalera hacia este lado, este es un gran pasadizo, y acá había otra escalera, ¿no? Entonces, puedes evacuar por esa zona.
¿de acuerdo? Pero eso de ahí no aparece en mi plano. En mi plano solamente aparece cómo yo te voy a llevar para salir de mi local, ¿de acuerdo? Luego de que has identificado el punto de reunión o en realidad la zona segura, ¿no? Que se identifica así como está acá, con una S de color verde dentro de un círculo, ¿ya? ¿Ok? Obviamente esta S la tienes que ubicar pasando el umbral de la puerta o las puertas, ¿no? Según lo que tú tengas, ¿no? Una vez que ubicas, ¿no? Lo que se recomienda es identificar dentro de cada ambiente, ¿no? Dentro de cada ambiente, cuál es el punto más alejado con respecto a su puerta. Pongámoslo de esta forma, ¿no? Imaginemos este ambiente de acá, ¿no? ¿Ok? Este ambiente es un cuarto de residuos, ¿correcto? Acá están los tachos, ¿no? Acá hay un pasadizo y acá hay, no sé, otro elemento, ¿de acuerdo? Entonces, tú identificas cuál es la zona más profunda o más alejada de la puerta, ¿no? En la que pueda haber una persona realizando una actividad. ¿Me deja entender? Entonces, yo por ejemplo identifico que es esta parte de acá, ¿no? Porque capaz hay una persona que esté, no sé, sacando los residuos de este tacho o poniendo los residuos en este tacho, ¿no? Entonces, voy identificando, este es un punto, ¿no? Luego de este ambiente, ¿no? Este es otro punto, ¿no? Luego de este ambiente, ¿no? Este es otro punto, ¿no? Luego de este ambiente, este es otro punto y este es otro punto, ¿correcto? Y así sucesivamente, ¿ok? Tú tienes que ir identificando cuál es el punto más lejano en el que se pueda realizar una actividad, o mejor dicho, donde pueda haber una persona, ¿no? Realizando algo, ¿correcto? Entonces, una vez que tú has identificado eso, ¿no? Ya, pongamos esto de acá, ¿no? Una vez que tú has identificado este punto, ¿no? Vas a trazar con línea recta, ¿ya? Una ruta, ¿ok? Que te lleve hacia el punto de reunión o la zona segura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, eso ahí básicamente. Una pregunta. Pero espera. Obviamente tienes que realizar la ruta, ¿de acuerdo? Tienes que trazar la ruta de cada ambiente, ¿no? Por eso que hace 2 segundos te dije, primero tienes que identificar, ¿no? El punto, ¿no? Más alejado dentro de cada ambiente en el que se puede realizar una actividad. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, no te estoy diciendo que exactamente tengas que colocarlo el punto encima de, no, por ejemplo, acá hay un escritorio, ¿no? Y acá hay un médico, ¿no? No voy a colocar el punto encima de la silla. O sea, eso de ahí ya es un poco absurdo, ¿no? Pero puedo colocarlo en un punto cercano a la silla, ¿no? Lo cual ya me está dando una referencia, ¿no? De que de esa zona va a salir una o 2 personas, ¿no? O lo que fuera de personas, ¿de acuerdo? Que van a salir y que van a evacuar desde ese punto. ¿Por qué se coloca o por qué se elige el punto más alejado, ¿no? Porque obviamente es el punto que va, o sea, que va a tener mayor distancia de recorrido, ¿verdad? Hacia este punto, ¿no? Y obviamente, por tener la mayor distancia, va a demorar más en evacuar, ¿no? No tiene sentido que yo elija el punto cerquita a la puerta, porque estaría tomando una muestra que no es
porque no refleja la realidad, ¿no? Porque nadie, ¿no? O muy difícilmente alguien dentro de un ambiente va a estar realizando una actividad aquí al costado de la puerta. ¿Correcto? En todo caso, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, el ejercicio de ubicar cuál es el punto más alejado de este salón, ¿dónde lo ubicaríamos? Correcto. Tendríamos dos, pues. No, solamente uno. O sea, yo solamente el más alejado. El más alejado es, por ejemplo, donde está Xiomara. ¿No? O sea, en teoría, ¿no? Xiomara es la que demoraría más en evacuar, ¿no? O sea, bueno, ya, digamos que sería en milisegundos o milésimas de segundo, ¿no? Pero, si ponemos el ejemplo, entre Xiomara, por ejemplo, y Pamela, ¿no? Probablemente hayan 2 o 3 segundos de diferencia, ¿no? Y es más, Pamela tiene que recorrer menos que Xiomara para pasar el umbral de la puerta, ¿no? O sea, para salir del ambiente, ¿correcto? Entonces, para cuestiones de cálculo, ¿a quién tomo? ¿A Xiomara o a Pamela? Lógicamente, ¿no? A Xiomara. ¿Por qué? Porque es la que me da, digamos, el cálculo más real, el cálculo más, digamos, lo que podría suceder en el peor de los casos si es que el aula está llena, ¿no? ¿Quién demoraría más? ¿Quién recorrería más? ¿Correcto? Entonces, eso de ahí es algo que yo quiero... ¿Se prendió el aire? Automáticamente. Está así desde hace rato. Entonces, eso de ahí es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? El criterio para diseñar las rutas de evacuación va primero por identificar tu punto de reunión, ¿no? O tu zona segura, o tu gran S, ¿no? Fuera de tu local, pasando el umbral, ¿no? De las zonas que van a significar puertas de escape, ¿no? Y como les dije, también puede ser tu puerta de ingreso, ¿no? Segundo, tienes que identificar cuál es el punto más alejado dentro de cada ambiente en el que se pueda realizar una actividad, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Para que desde ese punto, ¿no? Inicies una ruta de evacuación. ¿Ok? Profe, tengo una duda. ¿Y una viga no sería un punto de seguridad también? No, ¿Zona las segura? vigas están atravesadas, no las puedes. No, pero tenemos vigas, ¿cómo se llama esa viga? Tenemos las vigas, Zonas peraltadas. las peraltadas. ¿Eso Ya. no sería una zona segura? Se Tampoco. te cae encima de tu Pero casa. esa para evacuación creo que no. A ver, siempre es preferible evacuar, ¿de acuerdo? Cuando tú recurres, ¿no? A colocarte debajo de una viga. Cuando ya sabes que no salí. Así es. En otras palabras, ¿no? En otras palabras es eso, ¿no? Ahora, lo ideal es no solamente colocarte debajo de una viga, sino al costado de un elemento estructural, ¿correcto? Que puede ser una columna o una placa, ¿no? Y debajo de la viga, ¿no? De la viga que pasa por... O sea, una viga siempre va a estar pasando por debajo de una columna o una placa, ¿correcto? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una columna, ¿no? Y obviamente tengo la viga que pasa por encima, ¿no? Hacia los 4 lados, pero aquí tengo un mueble, acá tengo una impresora y acá tengo otra cosa más, ¿no? Esa columna no me significa una zona segura, definitivamente, ¿ok? Porque hay elementos que incluso podrían significar mayor riesgo, ¿no? A la vida, ¿no? A la persona. ¿Por qué? Si tengo un estante, ¿no? Y me paro al costado del estante porque el estante está al costado de la columna, el estante se me viene encima y me puede matar, ¿no? O sea, las zonas seguras se dan siempre y cuando Despejadas. la zona esté despejada, ¿de acuerdo? Ahora,
¿En qué momentos te puedes, digamos, o puedes, digamos, no sé, colocar, ¿no?, al costado de estos elementos estructurales, ¿no?, cuando tú ya veas de que las zonas de salida o los puntos de salida, ¿no?, ya han sido afectados y no puedas evacuar, ¿correcto? Profesor, pero ¿cómo pasa eso? ¿No? Puede pasar de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, la puerta se incendia y no puedes atravesarla. Bueno, capaz sí puedes, ¿no?, pero te da miedo, ¿no? Pasar el fuego rapidito, ya, ya, entonces, ante esas circunstancias, hay un derrumbe frente a la puerta, ¿no?, lo cual te impide salir, ¿correcto? ¿No? También, ¿no? ¿Qué otra situación? Las puertas están cerradas y en el movimiento sísmico la puerta se descuadró y se atracaron las hojas con el marco, ¿no?, lo cual suele suceder mucho con las puertas corredizas, ¿no? Cuando, o sea, basta con que la puerta se arquee así, ya no corre la puerta, ¿correcto? Por eso que no se recomiendan mucho las puertas corredizas, ¿no? En cambio, una puerta batiente puedes incluso meterle una patada y tratar de abrirla, ¿no? Pero la puerta corrediza tiene un eje arriba y un eje abajo que tranca la puerta. O sea, el movimiento de la puerta no es así, ¿no? Es en este sentido. Por eso que existe esa lógica, ¿no?, de evitar el uso de puertas corredizas en establecimientos de salud. Ustedes han visto, por ejemplo, puertas corredizas en hospitales o en clínicas, excepto, por ejemplo, la entrada, ¿no? La entrada, que puede ser automática, pero las habitaciones, los consultorios, ¿no?, normalmente son en puerta batiente, ¿ok? La entrada sea automática, debe tener una salida que sea manual, ¿no? Porque también se podría... Claro, exacto, o sea, las puertas automáticas, que por lo general son corredizas, ¿no?, pero digamos, en un establecimiento de salud grande, ¿no?, donde hay un aforo, digamos, un establecimiento de mayor categoría, ¿no?, siempre van a haber salidas de emergencia alternativas. El ingreso principal... O sea, no hay problema si ese se... Claro, o sea, todos los establecimientos de salud de categoría de clínica hacia arriba, ¿no?, tienen que considerar salidas sí o sí, o si tú estás haciéndolo digamos, en un espacio existente, tienes que crearlo, ¿no? Es más, hay locales que ni siquiera siendo de salud, por ejemplo, educación, ¿no? No sé, hay, ¿qué cosa puede ser? Nidos, ¿no? Los nidos normalmente, muchos nidos acá están hechos en casas. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Los nidos, ¿no?, por el aforo, necesitan una cantidad, ¿no?, de salidas de emergencia, ¿no? Bueno, pero esta casa solamente tiene una puerta, pues, ¿no? Ah, bueno, haz otra puerta, ¿no? O sea, la norma te obliga a cumplir con, digamos, la exigencia, ¿no?, de salida, ¿de acuerdo? Entonces, hay, digamos, rubros que son sensibles, ¿no?, como por ejemplo salud y como educación, ¿no? ¿Ok? Entonces, Profesor, nosotros vamos a elegir qué punto de salida queremos, de la puerta que está atrás o no. En el caso de ustedes, no es una cuestión de elección. Tienen que diseñar, porque tienen dos puntos de salida. A esa puerta, ¿cuál es el punto de manejarlo? Igual se acerca más rápido a esa puerta o a la otra. Aquí viene lo tercero que es más importante. ¿De acuerdo? Podría ser un ejemplo de plano, porque lo que pasa es que, por ejemplo, los espacios de piezas son más cercanos, pero también están más cercanos a nuestra salida. Claro, Pero también en la salida de la puerta. así es. Entonces, Pero si no calcularíamos la distancia, ¿cierto? Que tendría que correr. Ah, ya me está sospechando algo que es muy correcto, ¿no? Mira,
tienes, por ejemplo, un proyecto, ¿no? De esta forma, y acá tienes espacios, ¿no? Acá tienes espacios, acá tienes espacios, ¿no? Acá tienes una salida, ¿no? Y por ejemplo, acá tienes otra salida, ¿no? Porque parecido es una coincidencia. Entonces, este espacio, ¿no? Tiene una ruta de evacuación, pongamos que es así. ¿No? Dices, ah, este sale por acá, ¿no? Pero también viene por acá y puede salir por acá, ¿no? Fíjate. Nosotros tenemos dos, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, tú dices, pero profesor, ¿cuál sería la ruta válida? ¿No? No, solamente una. ¿Y eso cómo lo defines? La que tiene el menor recorrido. Exactamente. ¿Y cómo sabes eso? Dibujando una polilínea. Aquí dibujas una polilínea. ¿Saben qué cosa es polilínea, no? ¿Okay? Ya. La que tiene menor recorrido es la que realmente vale como ruta de evacuación. Porque obviamente no le vas a dar el que tiene mayor recorrido, ¿no? Tú quieres que viva, ¿no? O sea, Dice la ruta que tiene menor recorrido es la que va a ser más transitada. Digo que hay una cantidad de consultorios ¿ya? que no tienen la otra ruta, que es un poco más larga. Ahí Ya. sí la podrías distribuir. No, o sea, lo que te dice la teoría es claro, ¿no? O sea, la que tiene menor recorrido es por donde tú evacúas. Lo principal es que tú identifiques, ¿no? Cuál es tu punto de salida más alejado, dibujes las dos rutas, ¿no? Obviamente van a haber muchos espacios, ¿no? En la que no quede ninguna duda que la ruta es, ¿no? Porque visualmente, o sea, lo identificas, ¿no? Pero en los espacios donde te quede duda, dibuja las dos líneas, ¿no? Una línea hacia allá y otra línea hacia la otra salida, ¿no? ¿Y cuál va a ser la ruta válida? La que te dé el menor recorrido, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo sabemos eso? Porque tú vas a identificar y vas a indicar en cada inicio de ruta el recorrido que tienes hasta la zona segura. ¿De acuerdo? Profe, ¿y las líneas segmentadas qué se diferencian en la misma? Ahorita lo voy a explicar. ¿Ya? Pero sí me entendieron, ¿no? Fíjate, ¿ah? Fíjate. De ahí no quiero estar diciendo, acá le falta indicar el recorrido, ¿no? Mira, Profesor, recorrido en línea de Joaquín. todos los recorridos, ¿no? Todos los inicios de cada ruta, ¿no? Indica su recorrido, ¿verdad? O sea, de aquí, o sea, ¿cómo se indica? Es una R mayúscula de recorrido igual, ¿no? O dos puntos, ¿no? XX metros. ¿Ok? Pero no hay decimales, si te sale un decimal, Lo redondeas hacia arriba o hacia abajo, 40.5, ¿no? 47, no sé, 40.8, 41, ¿no? Entonces, la idea es tener este dato. ¿Y saben por qué es importante ese dato? Porque cuando venga el inspector de Defensa Civil o de INDECI, él automáticamente va a buscar cuál es tu ruta de mayor recorrido. Él va a querer saber cuál es tu ruta de mayor recorrido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los recorridos no pueden exceder los 45 metros, ¿ok? Si es que no tienes un sistema de agua contra incendios con rociadores. ¿Ok? 60 metros si tienes un sistema de agua contra incendios con rociadores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Igual nosotros, siempre en cuanto a temas de diseño, ¿no?
Y eso de ahí es algo que, digamos, yo les insto, ¿no?, a que siempre lo hagan para que tengan una, digamos, una costumbre ya, un hábito. Siempre trabajen con 45 metros, no trabajen con 60. Porque además 60 metros es un recorrido demasiado largo para estar dentro de un solo local. Es decir, ni siquiera las tiendas, las tiendas retail, ¿no?, tiendas por departamento o supermercados, ojo, ni siquiera ellos llegan a 60 metros de recorrido hasta su zona segura. ¿Okay? Tratan de asegurarse de tener recorridos menores, ¿no?, de 50 o hasta máximo 45 metros. O sea, lo mínimo de un recorrido es 50 y lo máximo 45, luego lo máximo 60. Eso es lo que Depende dice, del sistema. eso es lo que dice la norma. O sea, la norma te dice, si tú tienes un sistema de agua contra incendios automatizado, conectado a un panel de alarmas, ¿no?, y verificado, digamos, o digamos supervisado permanentemente, puedes tener recorridos de hasta 60 metros como máximo. Si tu local no tiene sistema de rociadores automáticos y solamente cuenta con modos de extinción manual, ¿cuáles son los modos de extinción manual? Extintores, correcto. Máximo recorrido 45 metros. ¿Correcto? Obviamente, ¿no? Porque si tú tienes rociadores, se entiende de que el sistema tiene una cobertura en todo el local y en todos los ambientes. Pero los rociadores no colocas uno en cada ambiente. Los rociadores se colocan normalmente en los pasadizos y en las zonas comunes. ¿De acuerdo? ¿Ok? La pusimos rociadores entre los consultorios. Todavía no hemos hecho rociadores. Perdón, extintores. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el sistema de extinción manual toma más tiempo, porque tienes que ir, ¿no?, tomar el equipo, ¿no?, hacerlo funcionar, activarlo, ¿no?, en todo caso regresar al punto donde se está realizando el incendio. O sea, hay un tiempo mayor, ¿no? Por eso que existe esta norma de los recorridos. Pero yo les recomiendo de que siempre traten de hacerlo a menos de 45 metros. ¿De acuerdo? Entonces, importante indicar los recorridos, ¿no? El inspector de INDECI, ¿no?, digamos, va a calificar dentro de los aspectos principales tu máximo recorrido, ¿no? Y si ve de que, por ejemplo, estás en 50 metros, ¿no?, o algo por el estilo, ¿no?, te va a decir, por favor, ajá, O una salida o digamos, plantea una propuesta en la que tu recorrido disminuya. con muchos recovecos y algo. Claro, sí, exacto. ¿No? Porque a veces las exploraciones se pueden volver un poco confusas, ¿no?, mientras recorres más, ¿no? Lo ideal obviamente es recorrer menos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ahora, muchos de ustedes probablemente vayan a cometer el error, ¿no?, de indicar el recorrido, ¿no?, de aquí hasta acá, ¿no? Y no van a tener en cuenta todo el recorrido que te lleva hasta el punto, ¿no?, de reunión. ¿De acuerdo? Acuérdense de que esta ruta, por ejemplo, es otra ruta distinta de esta. ¿Ok? Tú no lo ves acá, pero acá hay dos polilíneas que se superponen. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, en estas, hay 5 líneas. Por eso es una línea. Por eso que les dije, háganlo con polilínea. Y dibujen la polilínea desde el inicio de la ruta hasta el punto de reunión. No dibujen este tramo, porque este tramo no es la ruta. La ruta es desde donde comienza hasta donde sales. Así con todos. Pero igual, a pesar de que lo repito, sé que alguien me va a poner acá 7 metros, 6 metros, ¿no? Que llega hasta acá. No, profe, pero acá ya llegué a la ruta. No, tú no has llegado acá a salir. Tú has salido por allá. Entonces lo que tú tienes que indicarme es la ruta completa, ¿no? ¿Sí?
Es la ruta De cada uno. de los espacios. Desde cada uno de los espacios hasta la salida, no hasta salir del espacio, es hasta salir del local. Y lo ideal es que todos los espacios, o sea, para no hacer un laberinto topológico, que cada espacio tenga su salida y se encuentren y no solo hasta llegar. Claro, por eso que hay lugares que son, por ejemplo, los espacios de circulación, ¿no? O las áreas comunes, ¿no? Y en este caso nosotros también hemos llamado zonas articuladoras, ¿no? Estos espacios donde bueno, que no se ve. Bueno, ya, ahí. Por ejemplo, acá ven que todas estas rutas, ¿no? Se juntan en esta ruta de acá, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿esta de acá es una sola ruta? No, por acá están pasando varias rutas, ¿no? Todas las que están viniendo de aquí hacia atrás. Solamente que tú no vas a colocar las líneas unas al lado de la otra porque al final vas a tener un montón de líneas, simplemente estás superponiendo, ¿no? Por eso que no las ves, pero en realidad cuando tú hagas el cálculo tienes que hacerlo desde el interior del ambiente hasta el sector, bueno, hasta donde sales, ¿no? Que es la zona segura, ¿de acuerdo? Por eso que los recorridos, o la cantidad de recorridos, en ningún caso te va a dar 7 metros, 6 metros, 4 metros, ¿no? Te van a dar, o sea, un buen recorrido. A ese recorrido es el que yo me refiero, que traten de que sea menor de 45 metros, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la nomenclatura, que deben incluir en la leyenda es obviamente este símbolo, ¿no? Que representa zona segura o punto de reunión, que es una S, ¿no? Verde dentro de un círculo verde, ¿correcto? No es ni azul, no es ni naranja ni morado, es verde, ¿correcto? Y en la nomenclatura para dibujar las rutas tenemos línea continua y línea segmentada, ¿de acuerdo? Todas las rutas se dibujan con línea continua, excepto la de mayor bien, que es la que tiene mayor o recorrido, ¿correcto? Por eso que ustedes, cuando ven acá en el plano, pueden identificar rápidamente, viendo la línea continua, hasta qué ambiente se va. Y ese es el ambiente, ¿no? Que tiene el recorrido, ¿no? El mayor recorrido. Por lo tanto, el que tiene mayor tiempo de evacuación, ¿no? Ahí es donde el inspector de INDECI se va a fijar cuando presentes este proyecto. O sea, por ejemplo, si es que, no sé, o sea, ahí están las líneas segmentadas, que estarían como que habría más líneas continuas, porque es la más cercana, ¿no? No sabía que el baño es la más larga. Pero sigue la línea continua nomás. ¿Hasta dónde te llevo? Es la más larga. Profe, la línea continua es la que va a hacer todo el pasadizo. No. La línea continua es simplemente la que tiene mayor recorrido. Yo no sé si pasa por pasadizo, no sé si... Elijo cuál de los espacios es el más alejado y a ese le pongo continua. Así es. Las otras dos, la línea. Todas las demás son líneas segmentadas. Ok. ¿Correcto? O sea, a partir del 45 ya sería continuo. No, la línea de mayor recorrido de tu proyecto. No necesariamente vas a tener 45 O sea, metros. solo va a haber una. Claro, solamente hay una. ¿El que ha dicho? Ya, es que pareciera que hay más, porque... Ya lo dije, acá se superponen varias líneas. Obviamente, si tú tienes una línea continua superpuesta en varias líneas segmentadas, ¿cuál línea se va a ver? La continua, por eso por eso va a ver la línea continua. Ese es el comentario. Sí, claro. Pero lo voy a dejar. Sí, eso era justamente lo que quería comentarles, ¿no? Si nosotros tenemos dos salidas, ¿no? Vamos a tener
dos líneas o dos rutas de mayor riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu proyecto va a estar sectorizado, ¿no? Ciertos ambientes a evacuar por un punto de salida y ciertos ambientes van a evacuar por otro punto. Entonces, si tienes dos puntos de salida, ¿no? Lógicamente vas a tener dos rutas de mayor riesgo, ¿no? La ruta de mayor riesgo del sector A y la ruta de mayor riesgo del sector B. Profe, ¿Ok? pregunta. Profe, entonces nosotros... No, adelante, Jerome. Este de acá es el local que ustedes están parecidos, ¿no? Fíjense que acá hay una sectorización, ¿no? Con respecto... No se ve, Mario. Ya, se ve, ¿no? Ahí ya está, ¿no? Fíjense. ¿No? Se han dado cuenta de que aquí tenemos un punto de reunión, ¿no? Que está pasando la puerta. La puerta está en la misma ubicación que en el plano que yo les he dado, ¿no? En el que están trabajando. Y esto de acá también, ¿no? Es más, este plano es similar. Ya bueno. Entonces, se dan cuenta de que las rutas, ¿no? Se han distribuido por sectores. Tengo dos salidas, obviamente van a haber dos rutas, dos diseños de rutas. Una que me lleven a este y otra que me lleven a este, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, todas las que llevan a este de acá, ¿no? No llevan a este. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? pregunta. Entonces, disculpa. Entonces tendríamos que ver las que están como que más cerca a la puerta de aquí, digamos de arriba superior, y a las más cerca. No es tanto o sea, la decisión de validar una ruta no depende de cómo se ve o qué tan cerca está. La decisión tiene que responder a una justificación validada por números. ¿Y cómo haces eso? Midiendo la política. Midiéndola. Porque la única forma de que tú puedas sustentar ante el inspector es decirle, yo lo medí, no es que yo lo vi. Yo medí que de aquí a acá habían 16 metros y de aquí a allá habían 18. Profe, ¿y qué ¿De pasaría? acuerdo? O sea, podría Porque- justificar diciendo porque- que, discúlpame, justificar diciendo que las, digamos que bueno, voy a llamar la ubicación en la parte superior, están digamos que al máximo recorrido, digamos, de 26 metros hacia esta salida y de 45 hacia esta salida, y las de aquí 45 hasta esta y las de acá 25 o 26. Entonces le digo que estas se dividían en dos: recorrido para arriba y recorrido para abajo. O sea, no hablemos de, bueno, si tú hablas de grupos, ¿no? Está mal, porque cada ambiente se tiene que medir de manera individual. No, sí, eso sí, Ajá. pero me refiero que, digamos que acá en la parte superior yo tengo 5, ¿no? Y yo sé que usted dijo que se mide a partir del que está más lejos, ¿no? Y el más lejos está, digamos, a 26 metros, el recorrido hacia la salida para la parte de arriba, y el más lejos en general es el que está, digamos, a la esquina de abajo, lo que se dice el baño, que Ya. llegaría, digamos, 45 metros de recorrido. Entonces, dividiría en sí, por así decirlo, grupos, pero cada uno tiene el más lejano. Entonces sería de aquí para arriba, el recorrido más largo es de 26, y de aquí para abajo también hay de 26, pero para esta puerta de aquí. Entonces yo lo dividiría literalmente en dos grupos, viendo su lejanidad, pero para las dos Claro, puertas. exacto. O sea, al final, si tienes dos salidas, definitivamente vas a tener dos grupos, ¿no? La idea es cómo tú vas a decidir hacia dónde evacúa
cada ambiente. Luego de que tú decidas hacia dónde evacúa cada ambiente, automáticamente se van a formar los grupos. No necesitas tú formarlos, ni identificarlos visualmente, ¿no? Porque yo creo o porque se ve en el plano que este podría estar más cerca. No. O sea, la decisión es una decisión objetiva en base al número, ¿no? El número que te sale. Este ambiente, por ejemplo, puede estar en duda, porque aquí está la salida y acá está la otra salida. Están casi a la misma distancia, ¿no? ¿Cómo decido? Por cómo se ve cuál podría estar más cerquita. Por el número de recorrido, cantidad de recorrido. Cantidad de recorrido, nada más. Si uno te dijo 21 metros y el otro salió 22, claro. ¿Por qué? Porque la idea es que tú tienes que hacer de que toda la gente pueda evacuar lo más rápido posible para que vivan, ¿no? O sea, ante un terremoto, ¿ok? Ya está, no hay mayor misterio acá, ¿no? Solamente, obviamente, hay algunos espacios en los que, digamos, no vas a tener que hacer doble ruta ni probar. Por ejemplo, el hall, definitivamente no va a evacuar por acá, pues, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Este espacio definitivamente no va a evacuar por acá, pero hay espacios que sí pueden generar dudas. Esos espacios se tiene que hacer el ejercicio de diseñar hacia ambas salidas, ¿no? Y ya está. No, o sea, en realidad no lo tienes que decir, simplemente dibujarlo. Una vez que está dibujado, se entiende que esa de ahí es la mejor ruta. Digamos, yo no lo voy a milimetrar, ¿no? Pero yo les digo qué cosa es lo que hacen los inspectores por la experiencia, ¿no? Porque los inspectores agarran su escalímetro y miden en tu plano ploteado de tu expediente, ¿no? Se ponen a medir, ¿no? Y apuntan la distancia, ¿no? De este tramo, ¿no? Apuntan la distancia de este tramo, 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 ¿no? Y al final con su calculadora, lo suman, ¿no? Y dicen, ah, ya, ¿y qué pasaría si salen por acá? ¿No? Y lo suman también. Ellos mismos te prueban. Claro, pero no lo haces con todas las rutas. Cogen rutas al azar, tratando de ver las rutas más alejadas. Por eso que el inspector siempre se va a fijar primero en la ruta de mayor riesgo, la de mayor recorrido. Y esa probablemente la vaya a calcular, ¿no? Si no, te va a decir que rediseñes, ¿no? ¿Y la S a qué distancia va a estar de la puerta de salida? Sí, pasan menos metros, ¿no? Que es, digamos, o, digamos, entre comillas, tú tienes que entregarle, ¿no? A las personas, ¿no? Tienes que llevarlas a las personas a esta zona de circulación del complejo, ¿no? Porque el complejo, ¿no? Va a tener su propio diseño considerando desde este local, ¿no? O sea, obviamente su diseño de rutas de evacuación te considera a ti tu puerta, ¿no? Y su arranque va a estar acá, ¿me entiendes? Entonces es como que tú te enlazas con el otro, ¿me entiendes? Pero tú llegas hasta este punto, ¿no? Porque ya lo demás no es tu jurisdicción, ¿no? Las zonas comunes de un edificio o de un centro comercial le pertenecen a la administración, ¿no? No te pertenecen a ti, ¿ok? Entonces, esa de ahí es la teoría en cuanto a esto, ¿no? Y como pueden ver, la nomenclatura es singular, ¿no? La leyenda tiene tres componentes, ¿no? La indicación de la zona segura, por más de que tú la sepas, ¿no? Y que digas la S verde dentro del círculo verde, se tiene que poner, sí se tiene que poner, ¿no? ¿Por qué? Porque igual cuando revisan tus planos te lo piden. Y estas dos, ¿no? Que obviamente son la nomenclatura de cómo se identifican las rutas de evacuación. Este caso en particular, ¿no? Como ustedes pueden ver, tiene dos rutas de mayor riesgo, ¿no? Por lo tanto, cada sector va a tener su línea continua hasta el punto más alejado de cada sector, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta zona que evacúa hacia la parte inferior tiene su ruta de mayor riesgo en este sector, ¿no? En este ambiente. Y en el otro lado
me parece que está dando en la terraza, ¿no? Pero obviamente todo esto de acá cambia porque cada uno tiene una arquitectura interior distinta, ¿no? Entonces sus recorridos van a ser distintos. Profe, ese plano se realiza con el arquitectura, no se hace con el... Exactamente. Este plano lo que hacen es copiar en la arquitectura, ¿no? Pero siempre es importante tener en cuenta los muebles, ¿no? Tú no atraviesas los muebles, ¿no? O sea, las mesas tú no las pasas encima, ¿no? Por eso que yo les dije, los pasadizos siempre es importante tener el 1,20 m de ancho, ¿no? Y dentro de los ambientes, ¿no? Los espacios entre los muebles, ¿no? Puede ser 70, 80, 90, ¿no? Pero menos de eso ya una persona no pasa, ¿no? ¿Okay? Puede haber finalmente, digamos, un rociador al lado de una rejilla y al lado de la luminaria. Después que los tres se encuentren en línea, ¿Sí? no hay problema. Claro, que no se superpongan, ¿no? Y tampoco que esté pues a 5 centímetros, ¿no? Por lo menos que sea 10. Claro. Profe, Lo que pasa es que estéticamente si está muy pegado, ya tampoco, o sea, puede funcionar, ¿eh? Pero estéticamente no se va a ver bien. profe, ¿va a criticar todavía, compañero? ¿O ahí queda la crítica? ¿Voy a criticar? Sí. No, o sea, ya critiqué, pero ya corregí mis... ¿Ya? Voy a explicar ahorita lo que es ¿Uno más? Sí. ¿A qué debería de darle prioridad si es que los tres se encuentran en la misma línea? A los rociadores. Perdón, ¿qué cosa es lo que tienes en línea? En uno de los pasadizos se me cruza y a la rejilla lo puedo mover, ¿no? Pero tengo la rejilla, la luminaria y el rociador en línea. ¿Tienen distancia? La rejilla de evacuación. retorno. No. ¿Difusora? Ya. La rejilla difusora. Mira, yo movería el primero en este orden. El rociador, la rejilla, la luminaria no la movería por nada. Y si al mover el rociador, si lo muevo, ya no voy a tener 2,5 metros al otro rociador. ¿Pero cuánto lo vas a mover? ¿1 metro? 50 centímetros. Ya, bueno, No hay problema. 50 centímetros no hay problema. Ya, chicos, al toque nomás. Las señales principales de seguridad son las que tenemos acá. Salida, ¿ok? Salida es esta señal, ¿de acuerdo? ¿Dónde se ubica la señal de salida? En la puerta. En la puerta. En la puerta. Se indica o se ubica, ¿no? En el vano que te permite salir de ese ambiente. ¿Correcto? ¿Ok? Vale decir, vano o vanos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay algunos espacios que tienen 2 puertas, ¿no? Bueno, tal vez haya un espacio que tenga 3, no sé. Entonces, se ubica en el vano donde te permite salir del ambiente, ¿ok? Donde tú puedas dar un paso y ya te encuentras afuera, ¿correcto? ¿Ya? No vamos a confundir, por si acaso, el letrero o la señal de salida con la señal direccional de salida, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque la señal direccional tiene una flecha que te indica hacia dónde debes de evacuar, ¿no? Te indica el sentido de la ruta de evacuación, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya tenemos 2, ¿no? La señal de salida propiamente y la señal de salida direccional, ¿ok? La señal de salida, digamos, propiamente dicha, va en los vanos, ¿no? De cada ambiente que te permite salir de él, ¿no? E incluso va en el vano
que te permite salir de tu local, ¿correcto? Es más, este letrero de salida, el que te permite salir de tu local, ¿no? Incluso a veces es un poco más grande, o a veces es luminoso, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque es, digamos, el último letrero de salida en el que ya, digamos, terminas de evacuar, en teoría, dentro de ese local, ¿ok? Que puedes estar saliendo o bien a la vía pública o bien a un espacio de circulación del complejo, ¿correcto? Si estás dentro de un complejo, a partir de ahí, obviamente, tienes que ver la ruta de salida, ¿no? Hacia afuera, hacia la parte exterior, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿ah? Letrero de salida, ¿ok? En el vano, ¿no? De cada puerta, ¿no? De cada puerta que te permite. Ahora, se suele colocar en los dinteles, ¿no? Porque tenemos espacio en la parte superior, ¿no? De la puerta, ¿no? Un dintel, ¿no? Si tenemos la puerta que es 210, ¿no? El espacio que queda, ahí tranquilamente puedes ubicar el letrero de salida. Luces de emergencia, ¿no? La luz de emergencia es muy importante. ¿Por qué? Porque debe de estar dirigida, ¿ok? De tal manera que te alumbre, ¿no? La ruta de evacuación y la salida, ¿correcto? Fíjate, si esta de acá, yo tengo una ruta de evacuación por acá, ¿no? Y tengo otra ruta por acá, esta de acá va a venir y se va a juntar acá y va a continuar y va a salir por este banco, ¿correcto? Entonces, esta zona de acá, que es donde concluyen las rutas de evacuación y donde se encuentra el banco de salida, tiene que estar cubierto, ¿no? Por la luz de emergencia. Entonces, ¿tendría lógica que esa luz de emergencia esté acá, apuntando hacia allá? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no tengo cobertura de esta puerta, de este elemento, de este vano, que es la salida. ¿Se entiende? O sea, la luz de emergencia te permite ver dónde está la salida del ambiente. ¿Ok? Ese es el criterio. ¿Ok? Yo no voy a apuntar, por ejemplo, poner la luz acá, apuntándola hacia allá, dirigiéndola hacia allá. ¿Por qué? Porque mi puerta está acá. ¿De acuerdo? ¿Puedo ponerla allá, mirando hacia acá? ¿Puedo ponerla allá, mirando hacia acá? Claro. También existen dos puntos, ¿verdad? De acá hacia acá o de allá hacia acá. Y ahí, Pero en este sentido no, y en este sentido tampoco, ¿no? ¿Ok? Y ahí está. Ese es el criterio, ¿ok? Ahora, profesor, eso de ahí es en cuanto a los ambientes, ¿no? Que están encerrados entre cuatro paredes. ¿Qué pasa si yo tengo espacios articuladores, áreas comunes, áreas, ¿no? O ambientes de gran área, ¿no? ¿Cómo ubico o cuál es la cobertura, ¿no? El criterio es el mismo. Cuando tú tengas, ¿no? Diseñada una ruta, ¿no? Vas a saber cuáles son las zonas, ¿ok? Que tengas que iluminar, ¿verdad? Por eso que les expliqué primero rutas de evacuación, ¿no? Tú tienes la ruta, entonces aquí tienes una luz que está alumbrando este sector de la ruta. Acá tienes otra luz que está alumbrando este sector de la ruta, incluyendo la puerta, ¿no? Fíjate, acá tengo ruta, ¿no? Tengo esta luz que está alumbrando acá. Tengo esta luz que alumbra acá. Pero esta luz, fíjate, esta luz está un poco alejada de la ruta principal. Pero ojo, aquí tengo un espacio que de alguna forma está definido por un elemento que es, bueno, virtual, ¿no? Porque esto de acá era como un panillaje, ¿no? Elementos sellados, ¿no? Que dividía una zona de cafetería, ¿no? Con este sector, ¿verdad? ¿No? Entonces, como esta luz, ¿no? No llega, ¿no? A alumbrar esa zona, entonces coloco, ¿no? Luz interior, ¿no? Una luz acá y otra luz acá, ¿no? Porque la cobertura tal vez me deja penumbra en esta zona, ¿no? Entonces coloco dos luces en esa parte. Esa es la idea, ¿no?
Las luces de emergencia lo que te deben demostrar es la ruta, ¿no?, en las zonas comunes, en las zonas de circulación, ¿ok? Y el punto de salida, ¿correcto? ¿Sí? Eso es importante. O sea, no me alumbran, por ejemplo, un cuadro, no me alumbran alguna gráfica, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Por eso, desarrollen primero sus rutas de evacuación para que tengan claro por dónde van a circular y esas zonas tienen que estar, ¿no?, iluminadas, ¿correcto? Bueno, zona segura en caso de sismos, más o menos ya lo hemos visto, lo hemos comentado. Las zonas seguras en caso de sismo están alrededor de los elementos estructurales, ¿no?, verticales, que son columnas y placas, y horizontales, que pueden ser vigas, ¿correcto? Pero de nada sirve, ¿no?, colocar una zona segura alrededor de una columna que tiene muebles, ¿no?, a un lado. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, pues, tengo, pongamos, una columna, ¿no?, y a este lado, ¿no?, tengo tal vez un plotter, ¿no?, ¿ok? Esta es la columna, y acá lo tengo libre. Entonces, si este lado está libre, entonces este lado sí puede ser zona segura. Y sin ningún renombrado, por así decirlo, está, o sea, si por un lado está ocupado, no se colocaría. No, no, porque no representa. Claro, eso sí puede ser zona segura. Claro, claro, o sea, si por ejemplo tienes esto de acá, o algo así, claro, esto puede ser zona segura. Para que un lado esté completamente despejado, es lo que me puede hacer. Así es, correcto. Ya, esto ahí en cuanto a la zona segura. Botiquín, siempre es importante, ¿no?, de todo local comercial, ¿no? O sea, en teoría la norma exige que todos los locales comerciales, incluyendo las bodegas, deberían tener botiquín. ¿Okay? Botiquín, creo que solamente podríamos tener uno en la zona. Bueno, es que lo que pasa es que estamos en un centro médico, ¿no? Cualquier cosa pues te llevan al triaje, ¿no? Ahí hay más que un botiquín, ¿no? O sea, pero yo les comento, ¿no? O sea, hasta en el local, digamos, de menor categoría comercial, ¿no?, deberíamos tener un botiquín, ¿de acuerdo? ¿Podemos colocar el botiquín para cumplir con la norma? Sí. ¿Dónde lo podríamos ubicar? En un lugar de fácil acceso, ¿no?, que alguien pueda cogerlo rápidamente, ¿no?, como por ejemplo en la zona de recepción, ¿no?, donde está el counter, ¿no?, porque ahí siempre va a haber alguien que te lo pueda dar o que esa misma persona lo pueda llevar, ¿no? ¿Ok? Y extintores, ¿no? Extintores, no nos dio el tiempo, pero extintores vamos a utilizar. A ver, la teoría dice lo siguiente: existen diferentes tipos de fuego, ¿no? Profe, existen diferentes tipos de fuego. Sí, Claro, existen diferentes elementos que originan el fuego, ¿correcto? Por lo que, digamos, la norma señala categorías, ¿no?, distintas categorías según el origen del fuego, ¿no? Por ejemplo, ABC, ¿no?, la letra A, la letra B, la letra C, ¿no? Son los principales elementos o categorías que se originan en el fuego. La categoría A es originado por materiales combustibles. ¿Ok? Material combustible, por ejemplo, ¿qué cosa puede ser? Madera. ¿Qué más? Papel. ¿Qué más? Cartón. ¿Qué más? Telas. Textiles. Ajá. ¿Qué más? Plástico. Mobiliario. Perdón, electrodoméstico. Tapices también en la pared. ¿No? Los tapices. No, los tapices son textiles. O papeles, ¿no? Bueno, la categoría A
son elementos combustibles comunes, ¿correcto? ¿Qué dice la categoría B? Los fuegos originados por materiales de la categoría B. ¿Ok? Líquidos y gases inflamables. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de gas? Ya, propano, butano, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Líquidos. ¿Qué líquidos son inflamables? ¿Qué más? El aceite, la gasolina. La gasolina. El aceite no. El aceite tiene una categoría distinta. El thinner, ¿no? Que son solventes, ¿verdad? Pintura. Solventes, pinturas, ¿no? Pinturas, pegamentos también, pegamentos que son inflamables, ¿no? Como terocalo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la categoría B son líquidos y gases inflamables, ¿correcto? Y la categoría C son los fuegos producidos por electricidad. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa si se te quema tu laptop? Si se incendia tu laptop, ¿no? No se está incendiando porque tenga gasolina. Se está incendiando porque por un cortocircuito, ¿no? O porque tu batería que tiene adentro líquido, ¿no? Explotó o se recalentó, ¿no? Y se incendió, ¿de acuerdo? O qué más, el microondas, ¿no? No sé, pues dejaron algo ahí que siga calentando, ¿no? Y al final causó un cortocircuito y se empieza a incendiar, ¿no? ¿Correcto? La categoría C son fuegos producidos, ¿no? Originados por electricidad, que comúnmente son cortocircuitos. ¿Correcto? Ahí obviamente no puedes apagar eso. Lógicamente, ¿no? Sin embargo, perdón, y justamente a raíz de esta categorización existen distintos tipos de extintores, porque no todos los fuegos, ¿no? Por así decirlo, se extinguen con el mismo tipo de, digamos, extintor, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, existe el extintor más común, ¿no? Que es el extintor de PQS, ¿no? ¿Okay? El extintor de PQS extingue, en teoría, fuegos ABC. ¿Ok? O sea, a ver, ¿tenemos por acá? Es el rojo. Sí, acá está, miren. Este extintor, ustedes pueden acercarse a ver, incluso aquí está la nomenclatura, ¿no? A, B y C, ¿no? Este tipo de extintores, Verde, ¿no? rojo. Profe, estará bien. Pero la idea es que en esta cartilla debería indicar, ¿no? Pero acá justo dice, esto es un extintor ABC que corresponde para la extinción de este tipo de fuegos, originado por este tipo de materiales, ¿de acuerdo? En teoría, ¿de acuerdo? Pero existen, ¿no? Extintores que son especializados. Por ejemplo, el extintor de CO2, que es de dióxido de carbono, es mucho más efectivo para extinguir fuego producido por cortocircuito del tipo C, ¿de acuerdo? Porque el CO2 es un gas inerte, es un gas, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, no va a salpicar, no va a generar ningún tipo de, digamos, incomodidad, ¿no? Para la respiración. Esto de acá, PQS significa polvo químico seco, ¿no? Este polvo químico está hecho en base a una mezcla, ¿no? Pero básicamente con amonio, ¿ok? ¿Ok? Bueno, el amonio también lo usaban para desinfectar en la época del COVID algunos espacios, ¿no? Tiene un olor fuerte, ¿no? Pero digamos que no es
dañino a la salud, ¿ok? Pero bueno, la idea es que cada tipo de fuego, ¿no? Tiene un extintor, ¿no? Especializado, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Jerome, ¿no? Las grasas, ¿no? Y los aceites, que no se consideran dentro de la categoría B como líquidos o gases inflamables, tiene su propia, ¿no? Categoría, ¿ok? Que bueno, es la categoría K, ¿ok? Pero ya bueno, no olvides, pero tiene una categoría distinta, ¿no? Y por lo tanto tiene un extintor exclusivamente para ese tipo. Por eso que ustedes, no sé si es que habrán visto en YouTube estos videos o algunos videos que te dicen que nunca debes de apagar un fuego que se origina en tu cocina, ya sea en tu sartén o en tu olla, con agua. Porque es lo peor que puedes hacer. Porque no solamente lo avidas, sino que vas a hacer que la grasa salpique y salga disparada y se te pegue. Y apagar fuego, ¿no? En la piel producido por una grasa que se pega es bien difícil, ¿no? Entonces jamás deben de apagar o extinguir o intentar extinguir un fuego ocasionado, ¿no? Por aceite o grasa con agua, ¿no? Porque o sea, es más, cuando cometes ese error, incluso como la grasa salpica y sale y salpica encendida, ¿no? Como bolas de fuego, ¿no? No solamente se pega en tu cuerpo, se puede pegar en los muebles, ¿no? Y los muebles también se van a empezar a quemar, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer, si que por ejemplo se prende una sartén, mojas un trapo, ¿no? Lo mojas bien, ¿no? Y lo tiras encima, ¿no? Para extinguir el fuego. Sin embargo, en un restaurante, ¿no? Cuando tal vez el fuego es, digamos, mayor, ¿no? Tirar un trapito no te va a ayudar mucho, ¿no? Un trapo mojado no te va a ayudar mucho. Entonces lo que haces, lo que se tiene es los extintores de acetato de potasio, ¿no? Son un tipo de extintores que son un poco más costosos, pero que por norma son obligatorios para todos los establecimientos que venden comidas o alimentos preparados. ¿Okay? Por razón mi mamá tiene un extintor en la cocina. Pero debe ser de acetato de potasio. Desde que aprendí a cocinarlo. Y, o sea, esto lo colocaríamos al costado de, bueno, en el kitchenette, al costado de microondas, me imagino. Claro, por ejemplo, yo creo que para el kitchenette, o sea, no va a haber un fuego ocasionado por grasa porque no estás utilizando fuego para cocinar. Pero lo que puedes tener es el microondas que se te prenda, ¿no? Entonces tal vez puedas considerar un extintor de CO2, ¿no? En esa zona, ¿no? Y tal vez en la zona de áreas comunes un extintor de PQS, ¿ok? Porque adicionalmente tú tienes un sistema de rociadores, ¿no? Tienes un sistema de rociadores que también, digamos, te ofrece una cobertura en todo el proyecto, ¿no? En todo el local, ¿no? Incluso dentro de cada ambiente, ¿ok? Sí, pero estos activos ya no son ciertos grados y estos serían como tipo preventivos en caso que se detecta. Esto, ¿no? claro, esto de acá es complementario, ¿no? Entonces, en la zona, por ejemplo, de áreas comunes, sería bueno considerar uno, ¿no? O sea, Uno de PQS. Que me tengo que subir los colores, pues, entonces. Ya, sí. Obviamente existen varios tipos, ¿no? Pero bueno, el de acetato de potasio no creo que sea necesario, ¿no? No creo que sea necesario porque no tenemos ninguna hornilla o material, ¿no? Que vaya a producir un fuego a través de, no sé, de una cocina o algo por el estilo, ¿no? Entonces, consideramos PQS y consideramos el CO2. ¿De acuerdo? CO2 es el azul. Claro, es más, en la señalética, perdón, en la simbología de la leyenda e incluso en el plano,
se tienen que identificar de distinta forma los dos tipos de extintores, ¿correcto? Si hubieran tres, no, tendría que haber otro símbolo adicional, ¿ok? O sea, porque está accesible para cualquier lado. Claro, ¿no? O sea, pueden colocar, por ejemplo, en la zona de recepción, ¿no? Uno, en la zona de los pasillos o las zonas de áreas comunes, ¿no? O las zonas articuladoras, ¿no? Podría colocar otro, ¿no? Y en la zona del kitchen, ¿no? El comedor, podría colocar otro. ¿Ok? ¿Sí? Una cosa que me olvidé de comentarles. Las salidas direccionales, ¿no? O las salidas que tienen flecha que te dirigen, ¿no? Que te dirigen, tienen que estar ubicadas por lo menos, ¿no? Fíjense, por lo menos cada 20 metros unas de otras, y siempre que haya un cambio de dirección en la ruta de evacuación. ¿Sí? O sea, si yo por ejemplo tengo esta configuración de pasadizo, ¿no? Y acá está mi zona de reunión, ¿no? Entonces, yo tengo que colocar una direccional acá, ¿no? Y otra direccional acá, ¿verdad? A 20 metros de distancia como máximo, ¿no? Pero como aquí yo cambio de dirección, ¿verdad? Porque tengo que girar, aquí necesito otra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar a criterio la evacuación. ¿De acuerdo? O sea, el diseño de las rutas de evacuación es como para todo, como para daños. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ante un sismo, ¿no? La desesperación, ¿no? Por salir, por evacuar, ¿no? Muchas personas se bloquean, ¿no? Entonces, tú dices, ¿y a dónde me voy? ¿No? O sea, si llegas a este punto, ¿no? Estás viniendo por acá, y llegas a este punto, ¿no? ¿A dónde me voy? ¿No? ¿Hago esto o hago esto? ¿Correcto? Tú no puedes dejar a criterio, ¿no? Hacia dónde se deben ir. Tú tienes que decirles hacia dónde se deben ir, de tal manera que ellos se sientan seguros de recorrer esa ruta, porque saben que van a salir, ¿no? de la infraestructura o del local. ¿Ok? ¿Y por qué se coloca cada 20 metros como máximo? Porque puedo tener pasadizos, ¿no? Fíjate, puedo tener pasadizos que tengan 30, 40, 50 metros, ¿no? Tal vez acá no, pero en una planta industrial, ¿no? O en, no sé, en una base militar, o tal vez en una cárcel, ¿no? Donde pueda tener recorridos largos, ¿no? Hay un momento durante la evacuación, es más, podría estar sucediendo el sismo todavía, ¿no? Tú estás recorriendo la ruta de salida, ¿no? Y aquí te dijeron que tenías que ir para allá, ¿no? Entonces estás corriendo por acá, vienes, ¿no? Y llega un momento en el que tú dices, pucha, pero todavía no he llegado, ¿no? Porque sigues caminando, ¿no? Sigues caminando y dices, oye, pero atrás dijo de que la ruta de salida era esta, ¿no? Pero no he llegado a ningún lado, no hay nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generas en la mente? ¿Qué es lo que sucede en la mente del evacuante? Duda, ¿no? Confusión. Uy, pucha, por acá no es, me regreso. Ya fregaste. ¿Me entiendes? Si en algún momento el evacuante tiene una duda al recorrer la ruta de evacuación, hay algo que está mal. Hay algo que está mal o algo que se debió incorporar en el diseño de la ruta y en el tema de señalética. Profe, pero... ¿Por qué? Déjame terminar. ¿Por qué cada 20 metros? Porque cada 20 metros tú le reafirmas al evacuante que está yendo por el lugar correcto.
Porque si tú dejas de colocar la señal, él en algún momento va a dudar, sobre todo si el incidente está sucediendo. Con toda la desesperación y el pánico que pueda crear, por ejemplo, un incendio a gran escala o un terremoto. Entonces, si en el momento de la evacuación hay un punto en la que la gente dice, uy, mejor nos regresamos, es porque ahí ha faltado algo, ¿no? Entonces, cada 20 metros, obviamente, no es porque yo lo diga, ¿no? Es porque lo dice la norma. Y la norma, obviamente, tiene un trasfondo, ¿no? Un estudio, ¿no? Que obviamente me imagino que debe de haber considerado comportamiento humano, ¿no? En situaciones de riesgo, ¿no? Temas psicológicos y todo ese tema. Entonces han dicho, cada 20 metros es la distancia en la que se debe de reafirmar de que está yendo por la ruta correcta, ¿no? Porque si no, la gente se te regresa, ¿no? En cambio, si tú ves, sí, sigue habiendo, acá la fecha, ¿no? Acá por algo le han colocado, ya, sigue caminando. Si tienes 60 metros, ¿no? Pero sigue habiendo señalética, sigues dándole confianza para que siga yendo por esa ruta, ¿ok? Probablemente no sea nuestro caso, porque no vamos a tener, digamos, distancias tan largas, ¿no? Pero si tienes pasadizos, ¿no? Recuerda que cada vez que hay un giro de ruta o hay otro pasadizo que se junta, inmediatamente tienes que colocarle, ¿no? Hacia dónde va la ruta de evacuación. ¿Para qué? Para dar confianza de que por ahí es, ¿no? ¿Ok? Esto de acá no se deja como que, bueno, ellos podrían decidir ir por acá, por allá. No. Esto de acá es por acá y por acá tienen que evacuar, ¿no? Imagínate en un local que haya aforos de 500 personas, ¿no? Hospitales, ¿no? Centros comerciales. Tú no puedes dejar lugar a dudas o a decisión de que en ese momento, no sé, alguien diga, no, vamos por acá, ¿no? Y de ahí por allá. No. ¿Ok? Profe, una duda con los extintores, o sea, lo que no nos puedo aclarar es como que solo vamos a colocar uno de dióxido de carbono. Sí, a ver, vamos a analizar los mensajes. O sea, solo serían el pol y los demás serían de los rojizos. Pues. Sí, por ejemplo, miren, aquí, esta de acá es la zona del kitchen, ¿no? Del comedor, ¿no? Está el microondas. Acá han colocado, o sea, no tiene que estar al lado, ¿no? Pero tiene que estar dentro del ambiente, ¿no? No debe de bloquear las zonas de circulación, ¿no? Y debe de estar a fácil acceso. Es decir, un extintor no se coloca dentro de un gabinete. O sea, un extintor no se coloca dentro de un mueble, ¿no? O sea, tiene que estar visible, ¿no? Tiene que ser de fácil acceso, ¿no? Por eso que en algunos casos se coloca con un gancho colgado, ¿no? Para no tener que agacharte, ¿no? Y no debe de obstaculizar las vías de evacuación, ¿no? Las vías de circulación. Eso de ahí son básicamente las tres consideraciones para ubicar un extintor. Profe, en nuestro proyecto solamente vamos a organizar extintores ABC nomás, ¿no? No, vamos a considerar también uno de dióxido de carbono. ¿Qué para el kitchen? Puede ser para el kitchen o también lo pueden colocar en la zona de recepción, porque ahí hay computadoras, ¿no? Pueden estar trabajando, ¿no? También no se pueden computadoras, por eso Sí. es un área común para que pueda hacer Claro, eso. tú puedes considerar, por ejemplo, en un área común, ¿no? En un sector, ¿no? Un espacio para un extintor. ¿Y cada cuántos metros? Pero no en cada consultorio, sino que, por ejemplo, yo hablo, el consultorio salgo, ¿no? A la zona donde es circulación, ¿no? Y lo puedo tener a la vista, ¿no? ¿A cuánto puedo tenerlo? No, lo que normalmente es a 20 metros, ¿no? Yo debería tener al alcance un extintor a máximo 20 metros, ¿no? Eso es lo que dice la... Solamente espacios articulares o pasillos, no de interiores. No interiores, porque si no te llenarías el proyecto de extintores, ¿no? O sea, ¿y son cuántos? 8 consultorios, más el kitchen, más el almacén, más todo eso, ¿no? Este es el caso que tenemos rociadores, pero si nosotros hacemos rociadores, ¿sí se requería tener en cada ambiente o son solamente
No, igual tampoco en cada ambiente. O sea, lo importante es tenerlo a una distancia prudencial, ¿no? En que puedas alcanzarlo, digamos, rápidamente, ¿no? Cogerlo y poder extinguir el fuego. ¿Dudas? Por ejemplo, en el lactario no iría uno adentro. Porque ahí tenemos un microondas. Pero obviamente vas a tener uno afuera, ¿no? Ah, claro, Fácil acceso. claro, donde también estaría la Claro. Es más, si tu lactario, pongamos, está por acá, ¿no? Y la cafetería está acá, no está acá, no hay más de 20 metros. Entonces tranquilamente puedes verlo, ¿no? Pero podría estar. Por eso le vuelvo a colgar Ah, ya, ok, lo recuerdo. Sí, fue por el Por favor, profesor. para poder guiar. ¿Esta es la de belleza? ¿Esta? Ajá. Sí. ¿Lo va a descargar eso en Facebook? Sí. Ah, ya. El de computación también, ¿no? Ajá. ¿Puedo pasar el físico, profe? Que a veces ahí hasta las 12. Como dijo el profe. Yo también quería criticar. ¿Quieres criticar, Pamela? ¿Vas a criticar? Ah, ya todos se van a ir por Yo no te dije. No, profesor, vete para. Ya fuiste. Son cada 4. Solo profe. Profesor. Pero está ahí en la cafetería. En el mismo. Esto también tendría que ser igual que eso. Porque este es el eje del medio, entonces estos dos se moverían más aquí. Y acá dos ya eliminan estos dos y se paran. Acá le aumenté dos más y dos. Le aumenté dos alarmas. No, pero o sea, si esto jalo, y este estaría por acá al medio, ya no necesitaría aquí. O sea, todo este par. Pero fíjate, si la cobertura, ¿no? O sea, porque tú dices, moviendo esto de acá al medio, pero casi está al medio. Ah, sí, perdón, esto sí está en el juego. Ya, ahora me estaba confundiendo con los restrictores, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Ya, está de aquí, aquí dos y dos. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí queda ahí. Sí. Y se queda en medio. Ajá. Ya, pues. Profe, Catiu dice si ha subido notas. Sí, ahora subo la foto. La señora. Muy amable por ayudarme. No sé si Sumar en la clase.